Hola, soy Alberto Barizat, estamos en Radio Sultani y les presento mi programa y cómo sigue. El tema de hoy es el imperialismo en el siglo XXI. Durante nuestra vida en este planeta, el humano siempre ha desarrollado nuevas tecnologías, ha desarrollado el sistema económico, ha desarrollado el trueque, ha desarrollado pensamientos filosóficos, ha desarrollado construcciones hermosas en muchos casos, pero también consigo ha creado un mecanismo de dominación, de la colonización. En las épocas romanas era a través de la religión, dominar al otro a través de la religión, la violencia, el sometimiento o el esclavismo. Con el tiempo parece ser de que se dieron cuenta de que los negros eran humanos también, y entonces ya no fue tan bien visto tener esclavos. Un datito curioso: en la ubicación física del edificio Wall Street de Estados Unidos, en épocas antiguas, ahí era el mercado de esclavos. Ahí comercializaban, tengo esta persona, este Homo sapiens fornido, o sea, en ese mismo lugar donde hoy están todas las acciones y qué sé yo. Pero hubo guerra, la propia guerra civil estadounidense, que era por la liberación de los negros o no, que siguieran manteniéndose los esclavos. Como principalmente el agorero de esto fue Texas, como el principal defensor de los esclavos. Pasados los años, se necesitó otra forma de colonizar a los pueblos, que fue a través de la deuda. El mecanismo hoy de la colonización de los pueblos ya no es tanto a través de la guerra, no es tanto a través de las armas, sino a través de una deuda. Las deudas en los países los destruyen por dentro. Principalmente el más famoso es el Fondo Monetario Internacional. Su lema es por un mundo sin pobreza. Una hipocresía grande como una casa. ¿Por qué? Porque no existe ningún caso en el que ellos hayan servido para liberar a los pueblos. Recordemos uno de los casos más importantes es Grecia, que parte del pago de su deuda fue entregando su patrimonio, sus estatuas, su riqueza cultural, y que hoy se exhibe en los museos de Londres. Por eso, las deudas, si bien no son buenas ni malas, depende de cómo se usen. Por ejemplo, yo quiero hacer un negocio, quiero poner una radio. Bueno, pero necesito alquilar un espacio, comprar los micrófonos, etcétera, y necesito dinero, y yo no lo tengo. Entonces, en vez de estar ahorrando ese dinero que me va a costar mucho tiempo, saco un crédito, tomo deuda. Gracias a esa deuda que yo contraje, pude poner mi radio y al cabo de un tiempo pude pagar mis deudas. En ese caso es una deuda, no es ni buena ni mala, es de cómo se utilice. Ahora, si yo esa deuda, ese crédito que yo saco del banco, lo uso para irme de vacaciones, me voy al casino o me voy de jarana, después tengo que pagarlo y no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no produje nada. No tuve algún activo para devolver el dinero de esa deuda. En este caso, hay países que toman deuda, pero con el simple hecho de quedar apalancados a las exigencias del organismo, en este caso el Fondo Monetario.
Esto es un método de colonización muy grande, porque los países a dominar ¿Y por qué a países a dominar? Suena como una conspiración, pero no es una conspiración. Porque vos, una vez endeudado, ya no tenés margen de acción. Tenés, en el caso del Fondo Monetario, vos tenés el fondo soplándote constantemente la nuca, diciéndote, vos tenés que, esa plata que vos ganaste ahora, no la podés utilizar para comprar, qué sé yo, el aire acondicionado que te hace falta. No, lo tenés que usar para pagarme a mí, el Fondo Monetario. Y esto evita el crecimiento de los países, evita el desarrollo de la población, porque dependes pura y exclusivamente toda la producción, todo lo que se genera, la riqueza que se genera en ese país, va directamente a pagar la deuda. Una deuda de que es imposible. Me acuerdo un hombre que decía, que planteó el teorema de la deuda odiosa. Esto se notó mucho desde acá de Argentina, este caballero. En el 2001 desarrolló esto. ¿Por qué? Porque se vio claramente de que el Fondo Monetario Internacional no le interesaba que le pagásemos la deuda, no le interesaba. Le interesaba tenerte dominado, agarrado, cortito. Principalmente, ¿a qué me refiero con esta guerra económica o comercial? Me acuerdo un conocido de mi viejo que le dijo una vez, mirá, todos los conflictos que vos veas en el mundo, vos tenés que pensar que la batalla final es entre Estados Unidos y China. Eso dijo. Viéndolo, es cierto, porque Trump, cuando era presidente, fue el que le declaró, entre comillas, la guerra comercial a China. ¿Y en qué consiste esta guerra comercial? Todos los productos chinos que vengan van a sufrir un arancel durísimo. El arancel es que, suponete, volviendo al ejemplo del trigo, Argentina produce trigo, y un trigo muy bueno, produce soja. Suponete que Brasil también produce trigo y soja, y Brasil quiere vendernos la soja y el trigo a nosotros. Pero si nosotros fabricamos, bueno, pero así funciona el mercado, perfecto. Entonces, lo que hace Argentina es imponerle un impuesto, un arancel, a cierto producto. ¿Por qué? ¿Por qué se pone este arancel? Porque eso privilegia la mano de obra argentina. Nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque suponete que vengan los chinos a competir en materia de, qué sé yo, de trigo también, ponele, de soja. Bueno, ellos producen 60 millones de toneladas más que la Argentina por día, ponele. Entonces no podemos competir contra los chinos. O sea, la Argentina no tiene ni la cantidad de personas que tienen los chinos, ni la infraestructura, ni el territorio. Es una competencia desleal. El arancel es un equilibrador. Algo sí, que una balanza que pone más o menos en igualdad de condiciones a ambos, porque si no, es la libertad del que más fuerte aplaste el más chico. Y eso no es. Es algo que se pregona mucho hoy, de la libertad del grande sobre el chico. Pero bueno. Deja de ser libertad. Exactamente, pero bueno, vos viste de que las palabras son... Le das variedad, porque por ejemplo, el cambio, uno relaciona, tenemos que cambiar esto. En una relación, ponele con una de parejas. Sí. Uno de los dos dice, mira, necesitamos hacer un cambio, y uno espera de que, bueno, estamos mal ahora, pero este cambio va a ser para mejor. Bueno, la realidad en Argentina, que es la tierra donde mueren todas las teorías, acá no. ¿Por qué? Porque el cambio no necesariamente es bueno. Lo mismo pasa con la libertad. Que tenemos que ser más libres. Sí, pero esa libertad me está oprimiendo. Porque yo no tengo la libertad de si tengo hambre o no tengo hambre. No tengo la libertad de pagar la factura de luz o no. ¿Se entiende? Yo me pregunto desde lo metafórico, ¿existe la libertad? ¿Desde qué lugar? Muy buena pregunta. Mira,
Yo hay, yo hay algo de que siempre pienso, que la verdadera, la pura y la libertad en serio, pero así, un libre albedrío absoluto, solo ocurre en los sueños. Ah, estamos de acuerdo. Solo ocurre en los sueños. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa libertad absoluta no existe. ¿Por qué? Porque primero que estamos atados a leyes físicas, químicas y etcétera. Leyes absolutas. La ley de la gravedad es una ley, es algo absoluto. Sí. Lo haces acá en Argentina, en China, en Vietnam, en Bielorrusia. Ujú. Siempre la gravedad está. Por eso es una ley. Si hablamos de teoría, bueno, hacemos experimentos y en algunos casos da y en otros no. Pero la libertad absoluta no existe. Tampoco, justamente por esto. Yo no tengo la libertad de decir, bueno, ahora quiero flotar. No, no existe. Igual que tengo la libertad de tener o no tener hambre. No, no existe. En los sueños es distinto, porque en los sueños puedo ser un Colapinto, puedo ser un Messi, Maradona, puedo imaginar, puedo ser lo que sea, puedo volar. Estamos como la canción, todo depende. Y fíjate que ligado a lo que contestaste, que me encantó porque estoy de acuerdo, ¿existe la democracia? Sí, Ah, sí. A ver, ah, no es porque- el mejor, el mejor sistema, pero es el único que tenemos. Eso lo dijo alguien que Milei reivindica. ¿en su total encanto existe la democracia? ¿O depende Mira, de muchas cosas? es que Depende del bolsillo también. es que depende de muchas cosas, porque para muchos la democracia no es más que el derecho legal para mantener el status quo de los ricos por sobre los pobres. Es decir, no, esto es democracia, sí, pero democracia porque es darle un marco legal al rico que puede explotar al pobre. Ahí está. Para otros, la democracia es un medio de dominación de las masas. Hay muchas vertientes. A ver, podrá existir la verdadera o la pura democracia, pero lo que sí es un hecho es de que la Argentina se necesita, no solo Argentina, el mundo entero, Sí. necesita un orden de organizar a su país, a su gente. Porque si no, Hobbes decía de que todas las personas somos unos hombres lobos. Es decir, de que nuestra naturaleza es violenta. Es de atacarnos entre nosotros para nuestro propio beneficio individual Sí, y sí, personal. Por eso nosotros delegamos nuestra libertad a un soberano. En este ejemplo de Hobbes era el rey. Todos le damos a otro, un superior, nuestra libertad y él decide por nosotros. Llevado a la modernidad, hoy vendría a ser presidente, el presidente de los países o los primeros Claro. ministros, los emiratos. Bueno, ya eso ya es un tema más religioso, que no vamos a ahondar en eso. Pero Pero fíjate si vamos cortitos. Al pueblo, porque yo como represento al pueblo, porque no sé tanto de política. Soy jubilada. sí. ¿Tengo libertad de acción con lo que cobro? Y mirá, las jubilaciones no es una cuestión de que empezó con Milei. Hablo de libertad de acción para la salud también, ¿eh? Bueno, esto, Pastilla para la presión. claro, esto vamos a hablar con la verdad. La problemática que tienen los jubilados no arranca con Milei. Lo que sí, la situación empeoró con Milei. Si la cosa estaba mal y él vino a solucionar el problema, no lo empeores. Intenta mejorarlo, bueno, lo empeoró. Al declarar medicamentos de venta libre, por ejemplo, el omeprazol, un Sí, antiácido sí, sí. que lo necesitan mucho los jubilados, para poder tomar otros medicamentos, porque si no se le hace una úlcera en el estómago. Es un protector gástrico. Exactamente, muy bien. Ese protector gástrico lo necesitan. Bueno, eso se lo cubría PAMI.
el PAMI, ¿viste? Sí. Te ayuda, te da Sí. medicamentos gratis para los pobres jubilados. Bueno, al declararse venta libre, estos medicamentos ya PAMI no los cubre. Es decir, vos vas a tener que pagar la tarifa completa. Y otro dato que te aporto. En España, los medicamentos son 4 veces más baratos que en Argentina. 4 veces más barato. Y teniendo en cuenta, bueno, que ellos ganan en euros y nosotros ganamos en pesos. Si bien el cambio de divisa no interesa el poder adquisitivo, es 4 veces menor. Ujú. Entonces, ¿tienen los jubilados la libertad de acción? No, porque ya desde el vamos, ya no tienen la libertad sobre su salud. Entonces ahora de que tengan que decidir si compran el medicamento o comen, y bueno, eso no es libertad. O sea, me podrán decir, bueno, tienen la libertad de elegir entre comer o medicarse. Pueden elegir, tienen Sí, libertad. tal cual. No, eso no es libertad. Claro. Vos me estás me estás coaccionando a elegir dos opciones que no quiero. Porque si realmente yo fuera libre, yo diría, quiero el medicamento y quiero comer. Claro, estamos usando el verbo depender y ahí se apagan las dos palabras, la libertad y como habíamos dicho, la libertad y la democracia. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para renovar o poder mejorar esta situación? Por eso, insisto en esto, de que las deudas no son ni buenas ni malas, es como una ideología, es como un martillo. No es ni bueno ni malo, es de acuerdo nosotros la función y el fin que le demos. Entonces, volviendo al tema de esto que sucede, que es una realidad, porque se ha demostrado en muchísimos casos, hay mucha evidencia tanto histórica como política, de que una deuda para un país que no produce simplemente es deuda, pérdida, no podemos levantar. Y eso sucede hoy. Hoy se está hablando de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 23 mil millones de dólares, un número que si bien suena grandote para un país que produce, no representa mucho dinero, pero un país en el que se está volviendo una economía primarizada, es decir, de que solamente vendemos la materia prima, vendemos el trigo para que después otro país nos venda los fideos, en vez de producirlos nosotros. El mundo está en esta debacle de los países que producen. Ya no hay mucha competencia entre los productores. ¿Por qué? Porque el mundo es finito, los recursos son finitos. Entonces, lo que alguna vez fue el auge del capitalismo, lo que fue el auge de la producción y de la invención, o sea, una revolución industrial, por ponerte un ejemplo, claro, en ese momento el mundo se estaba por descubrir. No se tenía conciencia de lo que era la energía atómica, no se tenía conciencia de un montón de cosas. Hoy ya el mapa está completo, no hay cosas nuevas que descubrir, ya no hay elementos nuevos que podamos descubrir en la tabla periódica, ya no hay mucho por descubrir. Entonces nosotros, con nuestra propia naturaleza humana, en ese afán de desarrollarnos nosotros mismos, tanto intelectual como culturalmente,
empezamos a crear sistemas de gobiernos y o políticos que intentan mejorar y avanzar la sociedad. Y avanzar mucho. Recordemos que en el año 2000 no existía lo que eran los celulares, eran los celulares viejos. O en solo 20 años el avance tecnológico, el acceso a la información se ha vuelto muy fácil. Y seguimos con lo mismo con el tema de las inteligencias artificiales. Lo cual, viste que hay gente que se asusta con esto de las inteligencias artificiales, me lee el pensamiento. Bueno, insisto con el ejemplo anterior, no es ni bueno ni malo, es de acuerdo a cómo lo utilicemos nosotros. Y lamentablemente, te puedo hablar por experiencia histórica, que cuando descubrimos algo que tiene un potencial muy importante, normalmente tendemos a hacer el mal. Por ejemplo, la energía atómica, lo que hablamos del programa pasado. Una energía que puede ser limpia, puede ser casi infinita, que es algo natural, o sea, no hay mucha mano del hombre metido en esto, por ende es algo más plausible a largo plazo, pero también se puede hacer la fisión del átomo, que eso fue lo que pasó la bomba atómica. Misma cosa con diferentes resultados. Bueno, con las deudas pasa lo mismo. Y esto de la deuda es más peligroso que todo por el tema de que cuando existen personas de que abiertamente trabajan para endeudar este país. Y lo hacen no con un fin de producción o un fin para desarrollo, sino simplemente por un fanatismo ideológico, te diría. Porque viendo lo que es el pragmatismo y mirá, yo rescato mucho el caso de lo que fue Noruega. Noruega hace 50 años era pobre, solo vendía pescado, salmones. Hoy es la envidia del mundo por cómo viven. Primero que nada, la población es distinta, es mucho menor, y el ambiente climático en el que se han desarrollado es totalmente distinto a lo que somos nosotros, por eso no hay comparación. Pero lo que sí se puede hacer, y que le pueden hacer la mayoría de los países, es que ante la transición de un gobierno a otro de distinto signo político, color, está bien, tienen sus formas distintas de llevar a cabo sus planes, pero siguen una línea de puntos en el que de ahí no se sale, en el caso de los noruegos. En Noruega pasaron los de izquierda, derecha, de todos los signos políticos. Pero han tenido todos el eje de mantener a Noruega en el plan. Un caso concreto de lo que es una extracción abusiva de los recursos naturales es todo lo que fue el continente africano. Paradójicamente, todavía África sigue intentando levantarse porque tiene un elemento muy importante que es fundamental para lo que son las baterías, además del litio, que es el cobalto. El cobalto está muy presente en todo lo que es el sur del continente africano. Y, una vez más, tienen deudas. Las deudas que han tenido con los franceses durante años. Supongamos, vamos a un ejemplo más de acá, más de América. Haití. Recordemos, Haití y República Dominicana están ubicados en el mismo lugar, son lo mismo. Se ha partido a la mitad de forma vertical, donde el lado más hacia el continente, que es Haití, fue colonia francesa, mientras que el lado más del este, República Dominicana, fue colonia de los españoles. Los franceses, los haitianos, son la primera república, que ellos mismos se dicen la primera república negra, completamente negra. Y ellos, cuando hicieron su independencia, lograron independizarse de los franceses. Al cabo de un tiempo, cuando empezó a prosperar el negocio de la caña de azúcar, los franceses le dijeron, bueno,
vos me tenés que pagar las deudas que me debes por tu liberación. O sea, y no pudieron nunca pagarlo, porque nunca les compraron el propio caña de azúcar. Hubo un boicot generalizado. A esto no le compren porque estos se rebelaron de mi colonia. Entonces, los estadounidenses, los franceses, los españoles, todos los ingleses, todo el bloque económico mundial más importante, no le compraba a Haití su caña de azúcar. Vino un país que empezó a comprarle y bueno, ahí empezaron los conflictos geopolíticos que lo hablaremos en otra ocasión. Pero te das cuenta vos de que la deuda ya no es que quiero que vos me pagues, que me interesa el dinero que vos me debes, no. Me interesa tenerte controlado, tenerte en la mira, que no te rebeles contra mí porque vos me debes plata, pero en realidad yo quiero tus recursos. Ha pasado con Haití, ha pasado con Grecia, lo que fue Portugal también fue sometido a deudas injustas, inhumanas, y bueno, dio paso a unas ideologías políticas nunca antes vistas en Portugal, como que fue un presidente de izquierda o socialista, depende del amperímetro. Y no solo eso, sino de que puede sonar cosas, nimiedades, sin relevancia, pero esto de las deudas contribuyó mucho a lo que fue el ascenso del señor del bigote austríaco. O sea, imagino que ya se darán cuenta de quién hablo. ¿Por qué? Terminada la Primera Guerra, Alemania quedó destrozada, súper destrozada y obligada a pagar los gastos de la guerra. No solo de que los alemanes perdieron una parte muy importante de su población, sino que fueron obligados a pagar los costos de la guerra, y fue una guerra sanguinaria, la Grande Guerra. Entonces, a través de este famoso Tratado de Versalles, que se firma en un tren, con Alemania con la cabeza agacha mientras los franceses sacaban pecho, obligaron a Alemania a pagar todos los gastos. Y eso despertó primero un odio generalizado, porque justamente te imponen a pagar una guerra en la que vos perdiste, y no solo que perdiste, sino por goleada. Y generó un sentimiento nacionalista, un sentimiento de bronca y nacionalismo que bueno, después se terminó convirtiendo en el nacionalsocialismo, que bueno, el nazismo, palabras claras. Entonces esto de la deuda, después bueno, Alemania se pasó, ya saben por dónde, el Tratado de Versalles, y empezó, bueno, estalló la que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esto, como para ir cerrando, esto de las deudas, insisto con lo mismo, no son ni buenas ni malas, depende de cómo se apliquen. Y eso se puede aplicar no solamente en ámbitos políticos, pasa como en una filosofía de vida, las ideologías, las herramientas, el conocimiento. No es ni bueno ni malo, depende de cómo nosotros lo utilicemos y para qué lo utilicemos. Suponete, una pregunta que muchos nos debemos haber hecho en la ducha cuando estamos medio dormidos. ¿Qué harías si tuvieras el poder? El poder de cambiar todo, o sea, una especie de entidad cósmica. ¿Qué harías vos con el poder? Entonces uno, viste, empieza a fantasear. Normalmente uno piensa en cosas buenas. Como tengo el poder para, qué sé yo, para llenar diques con agua, hacer crecer las plantas. Hay otros de que decía, bueno, como tengo el poder, te puedo someter, te puedo esclavizar. Y hoy sucede eso, no de esta forma tan mística y poderosa, sino de que se hacen a través de deuda, fundamentalmente. Siempre está la vieja y la antigua dominación bélica, los tanques, golpes de estado, etc.
Pero el mecanismo más sutil, elegante, igualmente efectivo que las guerras, es a través de la deuda, o lo que yo he denominado la corporatocracia. Esto fue ¿Y cómo sigue? Gracias por seguirnos en Radio Sultani y seguirnos en nuestro canal de Spotify.